El periodista Octavio Tapia y el reporte de este incendio que afectó al sector de San Roque y que dejó afectadas a más de 14 viviendas. Octavio, adelante, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Catalina? ¿Cómo estás? Saludar también a Francisco. Imagínense ustedes el dolor, la angustia para cerca de 14 familias que comienzan de esta forma el año 2014 en la parte alta de Valparaíso, cuando en horas de ayer por la tarde, cerca de las 15 horas, se registra este violento incendio que comenzó en una vivienda, se transformó, por así decirlo, en un incendio forestal, quebrada abajo, y de ahí comenzó a arrasar con todo lo que había a su paso, fundamentalmente con pastizales, con muchos árboles, pero también finalmente con 14 viviendas que resultaron absolutamente destruidas, producto de las llamas que estaban sin control avanzando quebrada abajo, y también producto del fuerte viento que a esa hora arreciaba en la parte alta del Cerro San Roque en Valparaíso. Finalmente fueron 7 hectáreas las consumidas, y estas viviendas que no tuvieron ninguna posibilidad de ser por lo menos atacadas por parte de bomberos, puesto que la topografía era muy complicada, sumado a la gran cantidad de basura, de escombros, de neumáticos que existían también en la quebrada del sector de calle Hernán Meri, en lo que es la parte alta del Cerro San Roque en Valparaíso, lo que hizo muy difícil, la verdad, atacar este incendio que, reiteramos, mitad forestal, mitad de estructural, porque la verdad que afectó a todas estas viviendas, con el riesgo también para toda la población. Meri, ahí en la parte alta del Cerro San Roque, de hecho, más de 100 familias tuvieron que ser evacuadas por las autoridades, por bomberos, por carabineros y los equipos de emergencia, puesto que a esa hora, a las 13:04 de la tarde, además del viento, las altas temperaturas hacían pensar lo peor, y muchos comenzaron, por supuesto, con el recuerdo de lo que había sucedido en febrero del año que ya nos dejó, cuando este gigantesco incendio arrasó. También comenzó en el Cerro San Roque, luego se pasó al cerro del otro lado, Cerro Rodelillo. Todo un ataque durante gran parte de la tarde por parte de los equipos de emergencia. Tuvieron que traer incluso helicópteros, aviones Dromader, para tratar de sofocar este siniestro, pero las llamas por algunos minutos fueron realmente incontrolables. Hay algunos vecinos que ayudaban a sacar las pertenencias de otros que estaban mucho más cercanos de lo que es la quebrada en ese sector, y que se les hacía muy difícil. Veían cómo las llamas avanzaban y, por supuesto, no había solución al respecto. Bomberos trataba de solucionar este problema. Vamos a escuchar cuáles fueron las características tan complicadas de este incendio que terminó con 14 casas destruidas. Debemos señalar la cantidad de mugre que está acumulada en la parte baja, mucha cantidad de neumáticos que los utilizan como para sostener terreno, y que nos complicó demasiado. La verdad, creo que la gente no toma conciencia. Hay gente que sí nos demostró que tiene sus sectores despejados 100 metros alrededor, pero el resto es una acumulación de materiales y basura que dificulta muchísimo el trabajo de bomberos. Y sabemos que esto puede volver a ocurrir en cualquier quebrada del Paraíso, lamentablemente. Ese es el mayor riesgo, el mayor temor en Valparaíso, porque puede volver a ocurrir. Un siniestro que fue controlado a eso de las 19:30 horas de la jornada del día de ayer. Sin embargo, bomberos continuó trabajando gran parte de la tarde-noche y también en horas de esta mañana para enfriar algunos sectores, fundamentalmente escombros incandescentes que todavía tenían riesgo de poder retomar las llamas en horas de esta mañana. La imagen que pudimos percatar en horas de esta mañana es realmente dantesca, con todas esas viviendas en medio de las quebradas y también en la parte alta del Cerro San Roque destruidas, solo escombros, muchos daños y destrucción. No se pudo rescatar absolutamente nada. Familias que esta mañana llegaron a tratar de recuperar algunas cosas, pero realmente se encontraron que las llamas habían sido realmente destructivas y no quedaba absolutamente nada. Limpiar tal vez lo que fuera sus viviendas, tratar de comenzar de nuevo, y también lo que va a hacer ahora por parte del municipio, de la gobernación, es encuestar a las personas que lo perdieron todo. Fueron 14 viviendas, 25 personas damnificadas. Muchos de ellos han sido trasladados a un albergue que está ubicado en una sede vecinal del Cerro San Roque, en la calle Mayor. El año 2014, este 1 de enero, cuando se registra este incendio realmente dantesco, y muchos de ellos incluso habían salido de sus casas, estaban en celebraciones o venían volviendo de casas de algunos amigos, de familiares en otras zonas, y se encontraban entonces con este incendio que fue incontrolable por algunos minutos y que deja solo eso: escombros, muchas pérdidas y 14 viviendas destruidas. 27 años viviendo aquí y nos costó tener lo que tenemos. Lo perdimos en una hora, ya no había nada. Bueno, y ahora nada más que hacer. Y desgraciadamente salió viento, no había viento. Y salió viento, y eso todo avivó a que pasara esto. ¿El peor momento? Peor momento, fue el peor momento. Y así que quedaron con lo opuesto, la gente que prácticamente que se le quemó todas las casas para abajo, no había nadie. ¿Cuál es su situación? ¿Cómo quedan ustedes? Mal,
Mal, pues. Ahora lo que se necesita ayuda para poder limpiar, sacar todos los escombros. Se sacó cosas de algunas casas, por ejemplo, esa casita estaba quemándose casi y le sacamos todo. Pero de estas otras no, porque empezó aquí arriba, así que empezamos a sacar para abajo. Pero fue muy rápido todo. Así que, y el viento que no ayuda en nada. Hay mucho viento ayer, no hubiese estado así como ahora siquiera. Claro, lamentablemente las condiciones climáticas no ayudan en el tema de atacar los incendios, sobre todo forestales en la parte alta. Claro, hay muy gratas temperaturas para lo que es el borde costero, para la playa, sin embargo el viento, las altas temperaturas hacen que el riesgo sea muchísimo más alto. De hecho, las autoridades están hablando de un factor. Cuando hay más de 30 nudos, cuando las temperaturas bordean los 30 grados y cuando la humedad es poquito inferior al 30%, entonces el riesgo de incendios se eleva en la parte alta de Valparaíso. Escuchemos a las autoridades. Ayer se estaban dando precisamente lo que los expertos llaman la condición 30-30-30, es decir, cerca de 30 grados de temperatura con cerca de 30% de humedad y cerca de 30 nudos de velocidad del viento. En esas condiciones, cualquier chispa, cualquier mínimo fuego se transforma rápidamente en un incendio. Y por eso que el llamado siempre que hacemos nosotros, la autoridad, a que las personas tomen las medidas de precaución. Es motivo de preocupación permanente para el municipio el hecho de que los últimos siniestros que han estado desde el año 2013 a la fecha han sido siniestros que ya no están dados por una casa o dos casas. Siempre tenemos una gran cantidad de familias afectadas con un daño total y eso hace entonces de que expresemos la preocupación. Claro, preocupación de las autoridades porque se puede volver a repetir, Catalina, Francisco, fundamentalmente porque las condiciones climáticas se mantienen y ustedes si pueden escuchar o apreciar, el viento es muy fuerte a esta hora y cerca de las 15 horas podría ser aún más. Calor agobiante, además el sol pega fuerte a esta hora. Gracias, Octavio, estamos muy pendientes de lo que ocurre en ese lugar. Buenas tardes. Una de las